Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien, Víctor, contentos de saludarte. ¿Cómo ves estas medidas que se están tomando, que se prioriza a los trabajadores, a los ciudadanos de a pie, en vez de buscar, como había pasado en años, en sexenios anteriores, pues rescatar a las grandes empresas y con ello, bueno, varias cosas que habríamos de analizar, muy oscuras algunas? Sí, mira, efectivamente, a diferencia de los rescates anteriores, ponías de ejemplo, por ejemplo, el FOBAPROA o el IPAB, en donde básicamente se socializaron las pérdidas en ese momento, bueno, de la mala regulación bancaria que existía, que no se monitoreaban. Básicamente se socializaron las pérdidas derivadas de abusos. En este caso se le está dando prioridad a la población que es más vulnerable, básicamente a la que se puede encontrar en condiciones de informalidad o que toda su vida trabajó en el sector informal, como puede ser varios de los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión o cuyas pensiones son bastante bajas. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, en este caso se está dando prioridad a la población más vulnerable y también a las microempresas. ¿Y cómo ayuda esto, Víctor? También, ¿Cómo nos ayuda esto a todos? O sea, este cambio de paradigma, este cambio de visión, ya dijimos de qué se trata, pero ¿cuáles son los beneficios que nosotros podremos observar, sobre todo ante la crisis que estamos viviendo? Bueno, por una parte es un colchón para evitar que la población que literalmente vive el día no caiga en condiciones de pobreza extrema, es decir, que haya que comer, que no caigan en condiciones de pobreza alimentaria, por una parte, y que haya circulante. Ahorita el problema que va a haber es un tema de liquidez por la emergencia sanitaria que ha anunciado recientemente el gobierno federal. Entonces, básicamente, todas aquellas actividades que no sean prioritarias, como por ejemplo podrían ser las peluquerías, ¿no? Pues se van a quedar sin clientes de aquí básicamente a un mes, y eso en el mejor de los casos. Entonces, para este tipo de actividades que no necesariamente abonan ahorita el esfuerzo de combatir la pandemia, pues de alguna forma tienen que obtener algún ingreso. Y ahora, ese tipo de circulantes normalmente la población en condiciones de vulnerabilidad o de pobreza tiende a gastar en comercios locales, también en otras microempresas. Entonces se está atacando por las dos partes. Por una parte se le está dando flujo a las empresas, a las microempresas y pequeñas también, para que puedan pagar a sus trabajadores, y por otra parte a aquellos que tienen que suspender desgraciadamente actividades o que se encuentran en el sector informal y que no reciben ingresos puedan gastar en esas mismas micro y pequeñas empresas. Víctor, pues que haya dinero en los bolsillos y que de estos bolsillos pues empiece, ahora sí como decimos, a rolar a toda la sociedad, a toda la población. No va a haber rescate a los banqueros que dejaron a sus bancos en bancarrota, ni a las grandes empresas no cuidando a los trabajadores. Pero aún así, Víctor, también se debe de proteger a las grandes corporaciones. ¿Cómo hacerlo y al mismo tiempo no desatender a la población en general? Mira, creo que ahí el gobierno tiene una oportunidad de oro. Sabemos que un problema histórico de México, o sea, de hecho no, ese no es reciente, eso es literalmente desde que México es independiente, es la débil estructura fiscal. O sea, el gobierno desgraciadamente no puede proveer buenos servicios históricamente, precisamente pues porque hay un problema. O sea, México, por ejemplo, no tiene un impuesto a la riqueza. Los pocos que había, que eran, por ejemplo, la tenencia, se han ido eliminando. No tiene un impuesto al capital, el predial se recauda y se recauda muy poco. Algunas ciudades como la Ciudad de México sí lo recauda relativamente bien, pero otras no, y no tienen ni cómo. Entonces creo que aquí tenemos una oportunidad de oro. En el lejano y remoto caso que algunas empresas tractoras, como por ejemplo industrias tractoras, como por ejemplo la industria automotriz, llegaran a requerir quizá de algún apoyo, se les puede condicionar. Vamos, que no sea un apoyo incondicionado como fue en el caso del rescate del FOBAPROA. Y quizá algunas de las metas que les puede poner el gobierno en primer lugar serían, bueno, la conservación de empleos y de empleos bien pagados, en primer lugar. Posteriormente, quizás se pueda negociar por una reforma fiscal, eventualmente, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor sí te doy cierta liquidez en este momento, quizá te condono algunos impuestos, pero en el largo plazo, que quede claro, una vez que se recupere el país, vamos a ir con una reforma fiscal a fondo para dotar al sector público de más recursos con los cuales precisamente financiar pues al sector salud de entrada, ¿no?
Así es, Víctor. Finalmente, rápidamente hablas sobre posibles condonaciones de impuestos, pero ¿qué opinas sobre la solicitud que han hecho algunos empresarios de que se les condonen impuestos en una situación en la que el país pues requiere de las atribuciones y de la política tributaria para poder hacer frente económicamente a las necesidades que la pandemia está causando? Sí, digo, y ahí el tema es que también alrededor de una tercera parte de los ingresos tributarios del gobierno vienen del impuesto sobre la renta. Entonces, pues aquí hay, o sea, es un dilema, ¿no? Básicamente, o se reciben esos ingresos y con eso se financia la política social que hemos estado comentando respecto a dar apoyos a la población más vulnerable, o se endeuda. Y entonces, básicamente, lo que tendría que estar haciendo el gobierno, en dado caso de no recibir estos ingresos y apoyar a los grandes contribuyentes, sería transferirles esa deuda a futuro. Entonces, eventualmente, esto es algo que se tendrá que resolver. Si el gobierno opta por la segunda opción, quizá de incurrir en deuda, pues eventualmente vamos a tener que llegar a una reforma fiscal, de la cual incluya impuestos progresivos, quizá aumentos al impuesto sobre la renta, pero incluso la introducción de impuestos pues al capital, a las herencias, como en la mayoría de los países. Estos existen también en Estados Unidos. México es un país atípico en ese sentido, que no tenga impuestos a las herencias, que no tenga impuestos a la riqueza como tal, es rarísimo en el mundo. O sea, somos un país de... Víctor, un país atípico, sí, una situación atípica, la normalidad jamás será como la conocíamos. Es momento de ver para adelante y de construir con más justicia, con más dignidad y con más oportunidades. Muchas gracias, Víctor Aramburu, por habernos tomado la llamada. Gracias.